se va a empezar a saltar la ley y va a aprobar algunos movimientos y eso genera siempre una preocupación. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su concepto? Buenos días. Bienvenido a través de Radio Buenos días, Colosal. muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cordialísimo a todos los amigos de la ciudad de Ambato, de Tungurahua y del centro del país que nos deben estar escuchando. Sobre el tema de la actuación del CNE, ahí hay dos conceptos fundamentales que deben tomarse en cuenta. Por un lado, obviamente, la democracia que pide que haya la mayor y mejor participación posible para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida con su voto y que ese voto sea respetado. Pero por otro lado también están las leyes, está el Código de la Democracia que se deben cumplir. Y para dar el segundo paso hay que dar el primero, no nos podemos saltar al segundo paso. En otras palabras, no podemos ingresar hablando de educación, no podemos ingresar a estudiar la secundaria si no hemos terminado la primaria. Y luego, como estamos en la secundaria, no podríamos continuar a la universidad porque no hicimos la primaria. Acá también pues hay leyes que deben cumplirse, hay pasos previos que igualmente deben ser respetados. Por ejemplo, en mi caso, le pedí al Consejo Nacional Electoral si me podrían autorizar mi inscripción, realizarla y la aceptación de la candidatura, realizarla de manera telemática. Me dijeron que no. Les pedí que vengan a mi casa porque me encontraba pues con reposo absoluto por haber sido contagiado por el COVID-19 y me dijeron que no. Tuve que ir con un tanque de oxígeno móvil y cumplir pues con lo que determinaba la ley. Entonces ese criterio se debe mantener para todos los ecuatorianos, porque también ahí entra en vigencia el otro artículo de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. En todo caso, pues es un tema que debe resolverlo de acuerdo a la ley el Consejo Nacional Electoral para que no cree más dudas sobre decisiones que las toman para favorecer a determinados candidatos. Esto va a ser lapidario para el sistema democrático ecuatoriano. Coronel, ¿ese le dijeron que no fue verbal o hay un documento escrito? Porque sería interesante que la gente lo lea, que la gente lo vea, para que no quede simplemente en que no se está diciendo, solo se pretende sacar a un binomio, dicen, que les tienen miedo, nadie les tiene miedo a nadie. El tema es simple, ¿no? O sea, aquí hay que cumplir la ley y punto. Exactamente, es el tema fundamental. Los otros conceptos, por supuesto, tienen que ser analizados. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a participar, correcto. Pero hay la ley, hay los reglamentos que son dictados por el mismo CNE que debemos cumplirlos todos, porque en caso contrario, pues el Ecuador se convierte en un tema, como se suele decir, de ley de la selva, en donde pues cada uno comienza a hacer lo que quiere y eso tenemos que evitarlo y para eso son las leyes, para normar la conducta de los habitantes de una nación, para que todos pues nos encarrilemos en esa dirección y la convivencia pues sea mucho más coordinada, para que la vivencia sea mucho más saludable y nos genere bienestar antes que conflicto a los habitantes de esa nación. Coronel, me quedo pensando en algunos temas. Usted empezaba tocando el tema de educación, sin querer queriendo, cuando decía que no se puede hacer el colegio sin haber hecho primero la escuela, y es lógico y normal. ¿Qué pasa o qué pasaría en un gobierno suyo con el tema de los estudiantes y ese examen de admisión a la universidad que no terminan de ayudar a los muchachos y que realmente termina dejando mucha gente fuera de la universidad? ¿Qué opina sobre eso? A ver, ese examen ser bachiller es un limitante que crearon los gobiernos anteriores y también el actual para limitar justamente el ingreso del pueblo a la universidad, porque la gente rica ingresa a una universidad privada, la gente del pueblo se ve impedida de estudiar y hay varios cientos de miles de jóvenes que no han podido estudiar. Recordemos que hay ciertos modelos, especialmente totalitarios, que viven de la ignorancia de la gente y a ellos no les conviene que la gente del pueblo se eduque, porque justamente un pueblo educado es un pueblo que no puede ser manipulado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Lo que nosotros estamos proponiendo es eliminar ese examen de ingreso a la universidad
devolverle a los jóvenes la libertad para que sean los jóvenes los que decidan qué carrera universitaria seguir y reemplazar por lo que teníamos antes el curso prepolitécnico para los que ingresen a las politécnicas y también pues el curso preuniversitario para aquellos que quieren ingresar a la universidad. Y también pues dejarle la libertad para que los jóvenes puedan, los que deseen ingresar directamente a la universidad sin hacer los cursos de nivelación, también lo podrían hacer previo el examen respectivo. Y lo que sí nosotros proponemos es crear más universidades, crear institutos tecnológicos, crear colegios técnicos, pero para esto obviamente se necesita dinero y actualmente no hay dinero ni siquiera para pagar los sueldos. Estamos heredando una deuda externa casi que impagable. De ahí que para que el Estado vuelva a tener nuevamente recursos, nosotros, Lucio Gutiérrez, está proponiendo convertir al Ecuador en un centro financiero internacional al modelo de Panamá, al modelo de Singapur, que 30 años atrás eran países más pobres que el Ecuador, países igualmente pequeños y más pequeños que el Ecuador, se convirtieron en centros financieros internacionales y ahora son de los países con las economías más estables del mundo. Entonces, convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, para que en la parte financiera vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3, del 4% de interés anual. Entonces tendremos dinero barato para invertir y generar empleo en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la construcción de vivienda y edificios, en el sector artesanal, en el desarrollo de la agroindustria. El pueblo con empleo va a tener capacidad de consumir y a través del pago del IVA el gobierno tendrá recursos que le permitirán pues justamente hacer lo que estaba yo mencionando, invertir y mejorar la educación, crear más universidades públicas de calidad para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad y también pues invertir y mejorar la salud, que es otro tema que preocupa muchísimo a todos los ecuatorianos. Crear dispensarios médicos, equipar adecuadamente los hospitales y también pues contratar más médicos, contratar más enfermeras para que nos den una mejor atención médica a los ecuatorianos. Importante aquello. Me quedo pensando en algunos temas, coronel. Por ejemplo, lo que me preocupa, el gobierno nacional anuncia que va a vender Ecuatoriana de Aviación, que va a vender ferrocarriles, que van a vender CNT, que va a vender el Banco del Pacífico. ¿Usted estaría de acuerdo con una venta como esa? Definitivamente no, porque es el patrimonio nacional que tiene que ser mejorado. Justamente nosotros también hablamos de que el nuestro tiene que ser un gobierno técnico, no burocrático. Vamos dentro de la reestructuración del Estado a crear el Ministerio de la Tecnología. Pero en mi caso pues no tendré más de 12 o 13 ministerios como fue mi primer gobierno. Y con este Ministerio de la Tecnología hacerle técnicas a todas las instituciones y empresas del Estado, comenzando por el IES, que no tiene que ser un botín político ni una caja chica del gobierno de turno. Ahí tiene que haber gente técnica, gente experta en inversiones, en administración, en estudio actuarial, en auditorías. Y lo mismo pues en las otras instituciones del Estado, por ejemplo en las aduanas, para eliminar la corrupción y para que mejore la recaudación para el fisco. Por ejemplo, ahí en las aduanas un contenedor se demora 2 y hasta 3 días, cuando con tecnología podría demorarse de 4 a 6 horas. Y entonces, si es que al año salen X contenedores, con este mejoramiento tecnológico podrían salir 2X y hasta 3X contenedores, duplicando y hasta triplicando los ingresos para el Estado. Y de la misma forma, en todas estas instituciones eléctricas, de telefonía, TAME, etcétera, tienen que ser tecnificadas, no pueden ser botín político. Y también le pongo un ejemplo. Cuando yo me hice cargo en mi primer gobierno, el Banco del Pacífico estaba a sí mismo en soletas y lo querían vender. Y dije, un momentito, no vendemos el patrimonio nacional, vamos a contratar gente experta en banca para rehabilitarlo. Y el Banco del Pacífico, ustedes ven ahora, es uno de los mejores bancos del Ecuador y nuevamente lo quieren vender. Ahora, y llegar a la presidencia de la República, voy a parar esa venta, porque no se puede vender el patrimonio nacional que tanto esfuerzo, que tanto sacrificio le ha costado al pueblo ecuatoriano. Es decir, usted desde este momento anuncia
que en caso de que se vendan, porque van a tratar de venderlos en estos días, como sea, usted desconocerá esas ventas, porque no corresponde. Definitivamente así es. Nosotros, pues, de llegar a la presidencia, desconoceremos todas esas ventas. Primero porque se hacen ya cuando el gobierno está de salida. Un gobierno, pues, que ha sido cuestionado por las decisiones antiéticas, antipatria que ha tomado. Decisiones, pues, que se han ido en contra de los altos intereses nacionales. Y segundo, porque no se puede vender el patrimonio nacional. Están queriendo vender, en el caso del Banco del Pacífico, que traía como ejemplo, de manera reservada, de manera secreta. Eso no puede ser, es patrimonio de todos los ecuatorianos. Le recuerdo, coronel, 2017, la primera auditoría, 6.780 millones de dólares en activos. La segunda, 2019, 4.280, el patrimonio del banco, 4.280 millones. 2020, 618 millones. ¿Qué pasó? ¿Dónde desapareció el patrimonio del banco? Y no pueden venderlo en ese valor, pues eso es ridículo, ese no es el valor del patrimonio del banco. Sí, justamente son especialistas estas personas las que nos han gobernado o desgobernado para crear estas crisis y vender, y a través de terceros ellos mismos ser los beneficiarios de comprar el patrimonio nacional. Justamente generan una crisis para que aparentemente, pues, ese bien, en este caso el banco, cueste mucho menos y ellos poder comprar, repito, a través de terceros o a través de empresas en las que los que están vendiendo, los que nos están gobernando también son parte de esas empresas, van a recibir regalías y no les importa nada, no les importa el país, no les importa el sufrimiento de la gente, no les importa la pobreza del pueblo ecuatoriano. Así que nosotros nos vamos a oponer de manera tenaz y vamos a desconocer esas ventas, obviamente, de llegar a la presidencia de la República. 2.340 millones de dólares gastaron repotenciando la refinería de Esmeraldas en el gobierno de Correa. Ahora dicen que no vale la repotenciación y hay que volverla a repotenciar, otra vez 2.400 millones. Cuando, reitero, la compañía que construyó la refinería de Esmeraldas pedía menos de 100 millones de dólares para overjolearla, es decir, para dejarla bien. O sea, ¿puede seguirse atracando al país de esta manera? Por eso es lo que yo le digo al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Ambato y al pueblo de Tungurahua. Hoy más que nunca se requiere un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros y altos funcionarios. Se necesita un presidente patriota que ame a su pueblo y que entienda que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse y no para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Hoy más que nunca se requiere un presidente con experiencia, porque la situación del país es tan crítica en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito ético, que solamente un presidente con experiencia, que no tenga rabo de paja, tendrá que exigir a las autoridades de control que se investiguen todos esos atracos, el atraco que hubo en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y por qué no se contrató a la empresa japonesa que fue la que construyó la refinería, que ofrecía pues obviamente repotenciarla por una cantidad totalmente inferior a la que se gastaron, 10, 20 veces menos que lo que dijeron que se gastaron, y la plata pues se la robaron. Igual hay otros temas como la supuesta refinería de Manabí, en donde se robaron 1.500 millones de dólares, o la venta que realizan de nuestro petróleo a precio más bajo que lo que se compra en el mercado internacional a través de Petrochina. Ahí también pues se han robado entre 2 y 3 mil millones de dólares. Todo eso hay que investigarlo. Todo eso, pues, de llegar a la presidencia de la República, le daremos cuentas al pueblo ecuatoriano. Y también hay que recuperar la plata que se robaron, que se calcula en algunas decenas de miles de millones de dólares. Y esto es importante porque se habla que también la refinería de Esmeralda sería entregado, porque como, entre comillas, no hay dinero y dicen que tienen que repotenciar, le van a entregar a alguien que quiera hacerlo y por alrededor de 25 años. Es decir, le dejarían al país sin ninguna de sus importantes propiedades. Se está hablando de que están desesperados además por entregar algunas de nuestras centrales hidroeléctricas. Este gobierno que no fue elegido por nadie, el señor Moreno, que simplemente es inquilino en Carondelet, no es el presidente, porque ya ellos mismos, a través de Eduardo Mangas, aceptaron
que llegaron allá por fraude, no puede ir vendiendo las cosas, pues en el mejor de los casos un presidente es un administrador, no el dueño. Sí, este gobierno, pues obviamente, si es que insiste en feriar el patrimonio nacional, van a terminar con toda seguridad como están terminando los integrantes del gobierno anterior. Si durante el gobierno ya hay un ministro preso y hay varios cuestionados, imaginémonos los ecuatorianos una vez que este gobierno salga y haya pues una investigación adecuada, una investigación más independiente de los casos de corrupción de este gobierno, entre ellos el vender el patrimonio nacional de una manera oscura, de una manera muy sospechosa. Y por eso, insisto, por tercera vez, nosotros pues nos opondremos a la venta del patrimonio nacional. Y si es que lo han vendido, pues vamos a desconocer, vamos a investigar y sancionar a los responsables de haber feriado nuestro patrimonio en desmedro del pueblo ecuatoriano. Por eso es que la gente cada vez está más pobre en el Ecuador y cierto sector dominante cada vez está más rico en nuestro país. Y a eso hay que darle la vuelta. Usted hablaba de una consulta popular en caso de llegar a la presidencia de la República. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Qué es lo que se tiene que hacer realmente con el país? Porque el país en este instante, de llegar usted a la presidencia, se va a encontrar con un país quebrado. Sí, nosotros proponemos hacer una mega consulta en donde se aprobará una nueva Constitución de la República, en donde se aprobará un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione con cadena perpetua a todos los políticos ladrones y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Se aprobará darles un plazo a los políticos ladrones de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, aunque sea polémica la decisión, pero habrá que aprobarla para evitar que se burlen del país y para evitar el testaferrismo. Decía, si no devuelven el dinero robado, todo el entorno familiar irá preso hasta que se devuelva la plata robada, como una medida de presión, porque solamente así vamos a erradicar la corrupción, pero también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso es que los pillos roban, le pagan al juez, le pagan al fiscal y siguen robando y siguen perjudicando a la sociedad ecuatoriana. Mientras que la gente pobre que no tiene dinero para pagarle al juez corrupto, al fiscal corrupto, ellos muchas veces, repito, siendo inocentes, están injustamente en la cárcel. También cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hagan ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y también cadena perpetua para esos sicarios que matan a sangre fría a gente indefensa. Cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas, para los crímenes de femicidio y de pornografía infantil. Y también se aprobará que todos los presos, especialmente los condenados a cadena perpetua, comerán con el sudor de su frente. Es decir, el pueblo ecuatoriano ya no les mantendrá, tendrán que trabajar para que se generen su propio sustento. Y también aprobaremos en consulta popular una ley de justificación y confiscación de bienes para investigar por lo menos desde el año 2000 en adelante, y todos aquellos políticos que no justifiquen sus fortunas, sus viviendas, sus mansiones en Estados Unidos, en Europa, en el mismo Ecuador, pues serán esos bienes incautados en beneficio de sus legítimos dueños, el pueblo ecuatoriano. De esta manera, pues queremos extirpar para siempre la corrupción en el Ecuador, para que nunca más un político se robe impunemente el dinero que pertenece al pueblo ecuatoriano. Estamos conversando con el coronel Lucio Gutiérrez en vivo y en directo a través de Radio Colosal. Coronel, ¿y qué va a pasar con los modernismos actuales? Quieren que una pareja heterosexual no se case, pero que los homosexuales se casen. Están vendiendo droga de forma legal. La gente puede portar droga de forma legal. Uno termina diciendo, ¿qué nos pasa? Y con la ley orgánica de la salud, con el Código Orgánico de la Salud, prácticamente se legaliza el vientre de alquiler y se legaliza el aborto. ¿Usted está de acuerdo con estos temas? Yo sé que son complicados y le pueden hacer perder votos, pero yo creo que es importante decirle al país lo que pensamos en este ámbito.
No estoy de acuerdo con ese código de la salud porque, a ver, por un lado, yo soy respetuoso de la vida sexual de hombres y de mujeres, pero también ellos, a los que les gusta vivir entre hombres o entre mujeres, que son la minoría en el Ecuador, también, así como nosotros, la mayoría, respetamos sus decisiones, ellos que son la minoría también deben respetar las decisiones de la mayoría. Lamentablemente el Ecuador está, discúlpenme la palabra, patas arriba, estamos al revés, porque lo que siempre ha sido bueno con estos últimos gobiernos, es decir, el patriotismo, el civismo, la honradez, ahora es visto como malo, como que es un pendejo, discúlpenme el término. Y lo que siempre ha sido malo, la corrupción, el robo, el sobreprecio, la coima, ahora se lo ve como bueno. Inclusive hay gente que dice, no importa que robe, pero que haga obras. Gente que dice, sí, el expresidente robó, pero hizo obras. Esto tenemos que desterrarlo de raíz, porque un gobierno, una nación, un pueblo, sin principios, sin ética, sin moral, sin civismo, sin patriotismo, está destinado a desaparecer. Tenemos que recuperar, ecuatorianos, ambateños, tungurahuenses, tenemos que recuperar los valores éticos, tenemos que recuperar esos valores morales, tenemos que darle un giro de 180 grados al Ecuador para que nuevamente pisemos firme en el suelo y miremos con optimismo el futuro de nuestro país y levantemos la cabeza y miremos el horizonte hacia arriba. Sí se puede, sí podemos ecuatorianos volver a que el Ecuador crezca como creció con Lucio Gutiérrez, al 9%, el crecimiento económico más alto de toda la historia, el segundo crecimiento más alto del mundo. Sí podemos volver a ser de los países que más inversión extranjera reciban. En el Ecuador con Lucio Gutiérrez invertía más que el Perú, se invertía en el Ecuador más que en Colombia, más que en Chile, más que en Argentina. Recordemos, como dice la gente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, los colombianos y los peruanos venían a comprar al Ecuador, porque aquí todo era más barato y la plata se quedaba en el país y las microempresas y los emprendimientos tenían éxito. Ahora todo fracasa porque no hay dinero, porque no hay circulante, porque los ecuatorianos vamos a comprar en Colombia, los ecuatorianos vamos a comprar al Perú. Entonces sí podemos cambiar positivamente las cosas en nuestro país, pero para ello, repito, tenemos que elegir a un presidente honrado que no robe, a un presidente patriota que ame a su pueblo y a un presidente con experiencia. No podemos decir que churos cualquier presidente, me da lo mismo porque si no trabajo no como. Mucha gente que dijo eso ahora está sin trabajo. Mucha gente que dijo eso ahora no tiene que comer. Mucho joven que dijo eso ahora no puede ingresar a la universidad y no encuentra trabajo por ningún lado, porque la decisión de elegir al presidente influye en la vida de los ecuatorianos, en especial en la gente de clase media hacia abajo. No podemos elegir a cualquier persona, hay que reflexionar profundamente, hay que meditar, no debemos dejarnos engañar porque sale todas las semanas en la televisión, o porque regala fundas de comida, o porque regala camisetas o gorras. Después llega a la presidencia, ¿a qué? A recuperar 10, 15 veces, 20 veces la plata que invirtió para llegar a la presidencia de la República. Ecuatoriano, no te dejes de engañar. Recibe todo lo que te den, porque al final es plata del pueblo la que está regresando al pueblo. Pero no vendas tu voto, no vendas tu conciencia si quieres cambios positivos en nuestro país. Si quieres un presidente que cambie al Ecuador, ahí está Lucio Gutiérrez, porque yo no voy a ser un presidente florero. Si lo llego será para darle la vuelta de 180 grados al Ecuador. Si quieren que las cosas sigan como están, bueno, hay varias alternativas que seguirán pues con el mismo modelo de robar, de impunidad, de darse la vuelta, como han venido haciendo en los últimos gobiernos. Coronel, uno de los temas es el dinero. Necesitamos dinero barato. Usted había mencionado que tiene un proyecto. ¿Cómo hacerlo realidad y cómo traer a la banca internacional al Ecuador para que preste a la mitad de lo que nos están cobrando en este instante? Con seguridad jurídica, con un presidente que genere confianza. Miren, ecuatorianos, en mi primer gobierno, ya lo dije hace un momento, y lo confirma la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Inversión, y lo confirma el Banco Central del Ecuador. Cuando Lucio Gutiérrez era presidente, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina.
Hoy el Ecuador es el último país junto a Venezuela en recibir inversión y por eso es que hoy aumenta la pobreza, no hay trabajo. Con Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía a más del 4% anual, la economía crecía al 9% y se generaban más de 250.000 empleos por año y todo con cifras. ¿Por qué? Porque hubo confianza en un gobierno honrado que no robaba ni dejaba robar, en un gobierno que manejaba con disciplina el dinero del pueblo ecuatoriano, con austeridad y también con visión. Eso es lo que se necesita ahora, un presidente que genere confianza. Entonces van a venir los bancos internacionales con seguridad jurídica. No puede estarse rompiendo la seguridad jurídica a cada rato como han hecho en los últimos 3 gobiernos y por eso dejaron de invertir en el Ecuador y por eso pues ahora los ecuatorianos vamos a comprar en los países vecinos en donde todo es más barato. Así que de llegar Lucio Gutiérrez, tengan fe, tengan confianza, las cosas van a cambiar. Ahora que tengo mayor experiencia que la primera vez, obviamente corrigiendo los errores que cometí en esa primera vez, el compromiso de hacer las cosas mucho mejor que en el primer gobierno. Ese es el compromiso que asumo con toda responsabilidad, el compromiso de honor que asumo con el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cómo vencer la maquinaria electoral? Primero tenemos a una señora Atamaín que es garantía de fraude, no es garantía de democracia. Y segundo, la máquina del poder está pretendiendo ponerlo a usted con apenas un 3%, es decir, sin ninguna posibilidad de llegar. ¿Qué hacer para combatir estos dos temas que van a tratar de jugar en su contra? Bueno, primero que en las encuestas por ahí serias que no las publican, pero que de alguna manera nos enteramos, estamos en una situación de expectativa que nos ubica prácticamente en el tercer lugar, pero subiendo, mientras que las otras candidaturas están prácticamente detenidas y más bien con tendencia a la baja. Otro tema que hay que analizar, que los mismos encuestadores que publican encuestas a favor de los que les pagan, dicen que la población todavía no decide por quién votar, entre un 80-75% no decide por quién votar. Entonces aparentemente estarían decididos un 20%, y con un 20% y habiendo tantos candidatos, pues no se puede definir la tendencia. También ellos mismos han publicado que un 52% de ecuatorianos no tiene acceso al Internet. Y una vez pues que ya la campaña se inicie, que será después de que los candidatos nos inscribamos, es decir, a partir del 10 de octubre, 15 de octubre, yo creo que las cosas van a cambiar de manera sustancial en el Ecuador, porque primero ya estarán los candidatos inscritos, ya sabremos quiénes van a competir o quiénes vamos a competir, y luego pues los candidatos que no tenemos dinero para estar haciendo esas millonarias campañas a través de las redes sociales, podemos pues recorrer el país, reunirnos con la gente, con ciertos líderes locales, para que ellos pues transmitan nuestro mensaje y nuestra propuesta al pueblo ecuatoriano, y estamos seguros que vamos a repetir lo que sucedió en nuestra primera campaña, en donde igual hasta una semana antes de las elecciones nos daban el 1% y ganamos la primera vuelta, y luego pues en la segunda vuelta decían que perdía con 20 puntos y gané la presidencia de la República. Y gracias a Ambato, gracias a Tungurahua, gracias a la Sierra Central que me dio un apoyo y que pienso pues que no les defraudé. Ahora, coronel, me quedo pensando en estos temas y recuerdo siempre alguna entrevista que le hice antes y me decía que recordaba perfectamente que estaba manejando un carrito viejo y de pronto algo se iluminó y usted supo en ese instante que iba a ser presidente. ¿Sigue teniendo esa misma fe? Por supuesto que sí, yo tengo esa misma fe, pero con algo adicional, que yo voy con toda tranquilidad a esta campaña. Yo estoy en esta campaña por patriota, porque amo a mi país y porque estoy seguro de que soy la mejor alternativa. Soy el único que tiene experiencia para gobernar, y experiencia exitosa. Según las cifras, no lo digo yo, lo dice el Banco Central, lo dice el INEC, lo dice la Flaxo, lo dice el CICE, y también organismos internacionales, CEPAL, el FMI, la ALADI. El gobierno de Lucio Gutiérrez es el mejor de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno que tenga mejores cifras, mejores resultados, ni en la parte económica ni en la parte social.
Entonces, con esa experiencia exitosa y porque me duele lo que sucede en el país y porque no quiero que nuestro país colapse como colapsó Venezuela, estoy en esta lucha. Pero obviamente pues el pueblo tomará la decisión. Yo no estoy en esta lucha por vanidad. Yo no estoy en esta lucha desesperado por querer ser presidente. Es más, ya nos han quitado la pensión vitalicia, mi foto no está en el Palacio de Carondelet ni estará. Entonces yo no fui presidente por vanidad para que mi foto esté entre los presidentes. Y por eso, repito, la única foto que falta de los presidentes del Ecuador es la de Lucio Gutiérrez y no estará en ese salón. Porque yo fui presidente para demostrarle a los ecuatorianos que se puede gobernar el Ecuador y bien sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Yo fui presidente para demostrarles que el Ecuador puede estar entre los mejores del mundo. Tuvimos el segundo crecimiento de la economía más alto del mundo, solamente por debajo de la China, que crecía como al 10%. Luego venía el Ecuador. Entonces podemos estar, como se dice, en las grandes ligas. Igualmente, el Ecuador era uno de los países de América que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que economías mucho más grandes que la ecuatoriana, como la economía argentina, como la chilena, como la peruana, como la economía colombiana. Solamente pues estábamos por debajo ya de los gigantes del mundo, como son pues Estados Unidos, Canadá, como es México, como es Brasil. Y luego pues estaba el Ecuador. Entonces hay que tener confianza en nuestro país, hay que tener confianza en nosotros mismos. Podemos estar, repito, entre los mejores de América y del mundo. Simplemente pues tenemos que elegir bien. Simplemente no podemos decir, bueno, con cualquier presidente le da lo mismo. No, señores. Miren cómo destruyeron el país en estos 3 últimos gobiernos. Me refiero al del vicepresidente Alfredo Palacio, al de Rafael Correa y al actual del presidente Lenín Moreno. Yo tenía un presupuesto de 6.400 millones de dólares y alcanzaba para todo, hasta para reducir la deuda pública total, hasta para ahorrar. Ahora tienen un presupuesto superior a los 35.000 millones, casi 6 veces el presupuesto que yo tenía, y no les alcanza ni para pagar sueldos. No les alcanza prácticamente para nada, solo para robarse, solo para sobreprecios, solo para hacer los negociados en los hospitales, aprovechándose, entre comillas, de manera perversa, de la pandemia que azota al mundo entero. Entonces el ecuatoriano sí incide y mucho en la vida, especialmente de la clase media hacia abajo, la decisión de elegir al presidente de la República, y por eso les invito a que reflexionen, a que elijan al mejor. No podemos equivocarnos. En todo caso, pues la decisión que tome el pueblo, que ojalá sea respetada por el Consejo Nacional Electoral, ojalá no hayan apagones, ojalá no haya manipulación y se respete, sea cual sea la decisión del pueblo ecuatoriano, habrá que aceptarla primero y apoyarla con entusiasmo. Ojalá, pues repito, el pueblo no se equivoque. Coronel, sin embargo, el país que usted encontraría es totalmente diferente. Este Ecuador tiene una serie de problemas con leyes prodelincuenciales, tiene una serie de problemas con sicariato que en su tiempo no había y que llegó con el señor Correa. En este instante, a diferencia del Ecuador que conoció Lucio Gutiérrez, teníamos la base de Manta. Hoy tenemos una base de las FARC en Ecuador, del narcotráfico. O sea, ¿cómo cambiamos estos temas que no son simples, que no son fáciles? A ver, en mi primer gobierno, al menos en la parte económica, recibí en crisis, no tanto como la de ahora, es cierto, pero el gobierno anterior no pagó 2 meses los sueldos y salarios del sector público, a los maestros, a los trabajadores de la salud, no pagó a los municipios, a las prefecturas, igual que ahora, 2 meses. No pagó a Fuerzas Armadas, no pagó a la Policía Nacional, lo mismo que está pasando ahora. No pagó el gobierno anterior al de Lucio Gutiérrez los servicios de la deuda externa. Tal vez eso es la única diferencia, porque en cambio este gobierno, pues como los tenedores de la deuda son la oligarquía ecuatoriana, ha pagado pues puntualmente por los servicios de la deuda, la única diferencia. Pero la crisis realmente es dura, es durísima. Yo me hice cargo con una deuda sobre los 13.000 millones de dólares y la dejé en 10.000 millones de dólares. La reduje. Hoy la deuda bordea los 70.000 millones de dólares. La decisión es compleja. Lo sé, lo conozco, y por eso el único planteamiento, desde mi punto de vista, que va a permitir sacarle al Ecuador de esta crisis económica es convirtiéndole a nuestro país en un centro financiero
logístico y tecnológico internacional, para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador, para que vengan todo lo que se produce en el mundo, tengamos inmensas bodegas para desde aquí repartir a toda América, para que vengan las fábricas con la tecnología de punta y se instalen en el Ecuador y generen empleo y generen riqueza. Obviamente todo eso se puede hacer con un presidente que tenga voluntad, un presidente que no se deje comprar por la banca ecuatoriana, a quien no le va a convenir que venga banca extranjera para que a través de la competencia bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3, del 4% anual. Se requiere un presidente con pantalones para que tome la decisión que yo tomé en mi primer gobierno, de blindar las fronteras ecuatorianas. Volveremos a pedir... ¿Cómo vamos a evitar a las FARC? Esa es la pregunta, coronel. Porque en su momento ya el socialismo siglo XXI trató, a través de Chávez, de convencerlo a usted de que ingrese al tema. ¿Cómo hacemos para evitar que ellos sigan tratando de gobernar Ecuador o gobernando Ecuador subrepticialmente? A ver, vamos a tomar ahí algunas medidas, ¿no? Lo que yo hice en mi primer gobierno fue blindar las fronteras y pedíamos el pasado judicial a todos los extranjeros, de tal manera que los extranjeros que venían a conocer, a invertir, a hacer turismo, a trabajar en el Ecuador, eran totalmente bienvenidos, pero previo a la presentación de su historial delictivo. Si estaba en blanco, repito, pues las puertas abiertas de par en par, pero los delincuentes, los sicarios, los narcotraficantes, violadores, delincuentes no podían ingresar al país. Llegó Correa, quitó ese requisito y le convirtió al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Entonces volveremos, si yo llego a ser presidente, a blindar las fronteras. Segundo, patrullajes permanentes y al mismo tiempo en todas las ciudades del Ecuador para detectar delincuentes extranjeros y repatriarlos a sus países de origen. Tercero, volveremos a la ley para portar armas con el objetivo de la defensa personal, para que el sicario no actúe como lo está haciendo ahora con total ventaja, porque sabe que ningún ecuatoriano está armado. Entonces las víctimas están totalmente indefensas frente a los sicarios que están armados hasta los dientes. Así que volveremos a la ley para portar armas, y porque hemos hecho estudios. En los 2 años y medio aproximadamente del primer gobierno de Lucio Gutiérrez, nadie que tenía autorización para portar armas asaltó con esa arma a un banco, un centro comercial, a un taxista, mató a alguien. No hay un solo registro sobre lo que acabo de mencionar. Si alguien conoce, bueno, pues me encantaría que me lo hagan saber. Pero volveremos a la ley para portar armas con esa finalidad de neutralizar, de mandar un mensaje disuasivo a los sicarios. Tercero, vamos a revertir todas esas leyes que se hicieron a favor de los delincuentes, porque lo que hay que defender son los derechos humanos de los ecuatorianos, de la ciudadanía. Y si los delincuentes quieren que se respete sus derechos humanos, correcto, pero hay que enseñarles a que ellos primero respeten los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos. De esta manera, un candidato a la presidencia, coronel, un candidato a la presidencia dice que está dispuesto a hablar con Estados Unidos para que vuelva a la base de Manta. ¿Usted lo haría? A ver, para eso habría que cambiar la Constitución. Actualmente eso no se puede, porque la Constitución prohíbe pues que bases extranjeras sean instaladas en territorio ecuatoriano. Yo lo que he mencionado como alternativa, porque no necesariamente la tecnología para detectar pues a movimientos clandestinos no necesariamente necesita estar dentro de un cuartel, puede estar en un edificio particular, privado, y la tecnología no solamente puede ser de Estados Unidos, hay otros países que tienen igual tecnología. Entonces lo que sí hay que combatir a la delincuencia organizada, y para ello pues obviamente hay que tomar decisiones como esa. Si en la nueva constitución que yo estoy proponiendo se quitan esos impedimentos, se podría volver a lo que había anteriormente como la base de Manta, pero mejor para evitar problemas, para evitar que la gente pues que actúa ideológicamente. La alternativa es en instalaciones privadas instalar esa tecnología que ni siquiera es tan voluminosa, y desde ahí pues realizar el control y detectar a todos los movimientos clandestinos, porque no solamente hay narcotráfico, hay trata de blancas,
hay fuga de nuestros minerales, oro, etcétera, que se están sacando de nuestro país. Y con tecnología pues se lo puede detectar. Por eso yo hablaba que de yo llegar a la presidencia, el gobierno mío será un gobierno técnico. Vamos a crear el Ministerio de la Tecnología, un gobierno técnico y no burocrático. Y todas las instituciones, comenzando por el IES, será una institución técnica, no un botín político ni una caja chica del gobierno de turno, porque el IES, el ISPOL, el ISFA, tienen que ser instituciones que con tanto dinero que reciben, pero bien invertido, bien manejado, con honradez, con pulcritud, con transparencia, dar un servicio, pero excelente a los afiliados. No como ahora, ¿no? El ISPOL casi pierde, dicen, podría estar perdiendo entre 500 y 800 millones de dólares. ¿Cómo puede ser posible que les hayan robado? Pues es terrible, porque colocan gente no técnica y gente que tampoco pues tiene condiciones morales firmes. Entonces, cuando no colocan gente técnica, vienen estos avivatos y le convencen y le plantean y les venden ilusiones y a veces caen por ingenuidad. Pero si estaría gente técnica en el ISFA, en el ISPOL y en el IES, esto no va a suceder. El señor González, Ramiro González, que está prófugo disfrutando del dinero que se robó del IES en Lima, no se podría robar si es que colocamos gente técnica, auditores permanentes, para que eviten justamente que se roben el dinero y más bien pues brindarían un servicio excelente a los afiliados. Habría medicinas en los hospitales, habría hospitales bien equipados que brinden, repito, un servicio de excelencia a los afiliados, porque la cantidad de plata que recibe el IES no es para que estén en estas condiciones. Y lo mismo con las otras instituciones de seguridad social, la de la policía y la de Fuerzas Armadas. Están mal manejadas, les colocan ahí a gente que no tiene experiencia, a gente que no conoce, solamente por cuota política, y entonces pues ahí comienza el desastre del IES, el desastre del ISPOL y también del ISFA, que están en problemas. Tienen problemas justamente porque los que han estado manejando no son técnicos, pueden ser excelentes policías, pueden ser excelentes militares, pero como dice nuestro pueblo, zapatero a tu zapato. Ahí debe estar gente técnica, gente que conozca de inversiones, de estudio actuarial, de auditoría, gente técnica que no se deje robar la plata, gente técnica que invierta bien el dinero en beneficio de la institución y de los afiliados. Coronel, ¿algo o algún criterio sobre la Convemac? Lo digo, para mí fue una traición a la patria, y sigo insistiendo en eso. Lo ocurrido en el 2012, cuando entre comillas firmaron la Convemar, renunciar a las 200 millas cambiándolas por 12 millas. Entonces, esto ha permitido que lleguen los barcos, sobre todo los chinos, a pescar prácticamente en la línea de borde, si no dentro del mar territorial ecuatoriano. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Va a permitir este tema? ¿Va a denunciar la Convemar? ¿Va a renunciar a la Convemar? ¿Va a recuperar? ¿Va a aliarse con Perú y con Chile, que son los que sostienen todavía la teoría de las 200 millas de mar? A ver, comparto ese criterio. Yo también estuve en contra de que se firme la Convemar. Y lo primero que tendríamos que hacer ahí es evitar que se cumplan los 10 años para que el Ecuador no pueda presentar ningún reclamo. Y presentar un reclamo urgente para por lo menos sellar ese callejón que existe entre las 200 millas desde el continente hacia mar abierto y las 200 millas que vienen desde las Islas Galápagos en dirección al continente. Ahí queda un corredor en donde pues se colocan estos grandes pesqueros, especialmente chinos, y arrasan y depredan todas las especies que existen ahí, inclusive las que son prohibidas de ser pescadas. No respetan vedas, no respetan absolutamente nada. Entonces ahí habrá que hacer, lo primero, una gestión para que se cierre ese callejón. Por decir un número exactamente, no sé cuánto, pero por decir, el Ecuador debería insistir en que no 200 millas, sino a lo mejor 300 o 350, tanto del continente en dirección a Galápagos como de Galápagos en dirección al continente, para cerrar esa brecha, para cerrar ese callejón, de tal manera que no puedan transitar por ese callejón
que prácticamente pues no sería de nadie, que sería callejón internacional, pero que están prácticamente pues dentro del mar ecuatoriano de las 200 millas, tanto desde el continente en dirección hacia Galápagos como de Galápagos en dirección hacia el continente. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, que no ha hecho ni el gobierno de Correa, tampoco ha hecho el gobierno actual. Eso es urgente para no perder esa posibilidad y seguir dando toda la ventaja a los pesqueros internacionales, que están, repito, depredando esta riqueza que pertenece a los ecuatorianos. En este instante se habla jurídicamente de la necesidad de eliminar el binomio del candidato que no inscribió candidato a la vicepresidencia, porque es lógico, no fue presencialmente a aceptar su candidatura y no inscribió a nadie a la vicepresidencia. Legalmente debería ser eliminado. Del binomio en que se cambió a la candidata a la vicepresidencia por otra persona. O sea, ¿para qué se hacen primarias si voy a inscribir a quien me da la gana? Pues no. O sea, eso no podía ocurrir. Y exactamente. Esto es un tema que es importante porque visto estas cosas se dice después, bueno, pues es que no hay buenos candidatos y hay que votar por el mal menor. Y pretenden que el pueblo ecuatoriano encuentre el mal menor en una persona de derecha que de alguna manera cada cual debe venderse como el mejor, no como el mal menor, ¿no es cierto? Así es. Dentro de las reformas y dentro de la nueva constitución que nosotros le presentaremos al Ecuador para ser aprobada en una mega consulta popular con una serie de leyes, algunas ya me he referido, un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione con cadena perpetua a los ladrones de los fondos públicos, la ley de confiscación y justificación de bienes, justamente para incautar lo robado por los políticos durante por lo menos estos últimos 20 años, la ley para portar armas, cambiar toda esa legislación a favor de los delincuentes y revertirla a favor de los ciudadanos ecuatorianos, toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, la ley del trabajo por horas también respetando todos los beneficios de ley, etcétera, etcétera. También pues en esta nueva constitución aprobaremos disposiciones clarísimas para normar de manera estricta la carrera judicial en base a méritos, en base a probidad, en base a ética. Volveremos a las 3 funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y para que cada una se dedique a trabajar de manera independiente. También se reducirá el número de diputados, una cifra que hemos puesto, si se aprueban las 2 cámaras, no deberían haber entre diputados y senadores más de 80, y si quedamos con una sola cámara, pues no deberían haber más de 60 diputados. Y también dentro de eso vamos a hacer cambios para que no se repita todo lo que estamos viviendo con este Consejo Nacional Electoral, que aparentemente fungen como que son independientes, pero se dejan manejar de los grupos de poder conocidos. Y también pues le someteremos a discusión al pueblo ecuatoriano la posibilidad de comenzar a colocar requisitos para los diputados, para los candidatos a presidente de la República, porque no puede ser pues cualquiera el que vaya a la Asamblea Nacional a dictar leyes, a aprobar leyes. Igualmente pues no puede ser cualquier persona la que vaya a dirigir el país. Entonces, si queremos que las cosas cambien, pues coloquemos requisitos. Y si la gente, los jóvenes quieren ser candidatos a alcaldes, a prefectos, a diputados, a presidente de la República, correcto, cumplan esos requisitos, prepárense, estudien, de tal manera pues que cuando estén en el poder realmente tomen decisiones en beneficio del pueblo que los eligió y no sean unas marionetas que cualquier persona, por la falta de conocimiento, les puede manejar. Viene cualquier asesor y ese es el fracaso de las instituciones. Cuando va una persona que no está preparada para ese cargo, sucede lo que hemos visto que está pasando en nuestro país. Y también pues colocar
decisiones muy firmes, muy claras, como las que nosotros estamos proponiendo, de cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que cometan fraude. Y todas estas decisiones son fraudes, son fraudulentas. El aprobar a movimientos que no cumplen los requisitos, eso ya es un fraude en contra del pueblo ecuatoriano, porque el mismo CNE no está cumpliendo lo que dice la ley. Inscribir a candidatos que han sido sentenciados es una vergüenza. ¿Qué dirán en el mundo? ¿Cómo es posible que candidatos que están sentenciados, que están enjuiciados por corrupción, no es por otro tipo de juicio, tal vez si serían que están acusados, no sé, por temas políticos? Ok, eso puede ser entendible, eso se puede discutir, pero aquí están condenados por temas de corrupción. ¿Cómo puede ser posible que esa gente estén de candidatos? Entonces tenemos que colocar leyes muy firmes, leyes muy claras para evitar estas burlas, para evitar todo lo que está sucediendo en nuestro país, y también para sancionar, en este caso, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral que estarían pretendiendo burlarse del pueblo ecuatoriano. Y esto es lo que hace que la gente diga, bueno, si el presidente roba, ¿por qué yo no robo? Y todo el mundo roba en el Ecuador. Y todo el mundo, me refiero a los empleados del sector público, han robado en el Ecuador. Casi que no hay un contrato en donde no haya sobreprecio en nuestro país. Igualmente, si las autoridades no cumplen la ley, el pueblo va a comenzar a tomar la justicia por su propia mano. Si queremos esto evitar, pues tenemos que ser muy firmes, tanto en sancionar a los transgresores de la ley, a los que han violado la ley, como también colocar pues leyes mucho más firmes, mucho más claras, para evitarnos pues estos problemas que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Coronel, al finalizar, me quedo pensando en un tema, y los gobiernos entendieron, sobre todo los del socialismo siglo XXI, la importancia de los medios de comunicación. Tomarse la comunicación era una obligación para ellos. De ahí salen las sabatinas, de ahí salieron cualquier cantidad de medios incautados, cualquier cantidad de medios oficialistas. Y ahora, antes de irse, Moreno pretende ir entregando por 15 años la comunicación. O sea, cuando está de salida. Le he escuchado al señor Michelena, Carlos Andrés Michelena, decir que van a entregar en estos días ya los documentos correspondientes, los documentos habilitantes para entregar la concesión. Es decir, primero van a entregar la concesión y dice él que después van a ver. Si es que no era legal, les van a retirar. El momento que yo le entrego concesión, le estoy entregando un derecho. Y eso no es tan sencillo. Usted va a reconocer este concurso de frecuencias que pretende dejarle frecuencias en las manos, más de 50 al señor Yunda y alrededor de 100 al señor González, al que llaman el fantasma. ¿Usted va a reconocer este concurso? A ver, definitivamente no. Todo lo que ha sido cuestionado tiene que ser revisado. Y no podemos pues permitir que siga la corrupción, la componenda, los monopolios, los oligopolios en todos los sectores. Y la comunicación es uno de los temas importantísimos que debe tener transparencia, para que justamente pues los medios de comunicación orienten, hablen con la verdad, se conviertan pues en permanentes asesores de la vida diaria del pueblo ecuatoriano. Pero si un medio de comunicación es sesgado, si un medio de comunicación es utilizado en beneficio de alguien, en beneficio de una tendencia, hablando en la parte política, las consecuencias son nefastas para toda la ciudadanía, para todo el país. Recuerde usted que un medio de comunicación fue clave en tumbarlo a usted, Radio La Luna, hasta con groserías y malas palabras, cosa que no debe pasar porque el comunicador o la comunicación es educación primero, pues. Exactamente así es, Radio La Luna, también estuvo Teleamazonas, metido pues de lleno en el tema este del golpe de Estado. Pero bueno, en todo caso, pues eso yo lo he olvidado, he perdonado, he disculpado. Ahora estoy nuevamente pues en la lucha, en el intento de recuperar a nuestro país. Y justamente como decía hace rato, si yo llego a ser presidente, no seré un presidente florero. Si yo llego a la presidencia, ahora que tengo mayor experiencia, será pues para darle ese giro de 180 grados al Ecuador, para gobernar en beneficio de la mayoría.
La mayoría es la clase media hacia abajo. Más del 80% de la población ecuatoriana somos clase media hacia abajo y somos los permanentemente perjudicados a favor de la gente rica. Solo por recordar un hecho que hizo este gobierno el año anterior, condonó deudas, es decir, intereses y multas, por más de 4.500 millones de dólares. ¿A quiénes? A los más ricos del país, a los banqueros, al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, a las empresas petroleras, a las empresas telefónicas. Dentro de las empresas telefónicas, a uno de los hombres más ricos del mundo. A ellos les condonan intereses y después al pueblo ecuatoriano le quieren subir el precio de la gasolina, al pueblo ecuatoriano o en contra del pueblo ecuatoriano aprueban esa ley mal llamada humanitaria, en la que le rebajan el sueldo al pueblo, le rebajan las horas de trabajo al pueblo y la oligarquía y la gente rica del país no contribuye absolutamente con nada. Estos son los gobiernos que le gustan a la oligarquía, que le gustan a la clase dominante del país, pero es el momento de que nuevamente, como ya hubo en el año 2003 al 2005, haya un presidente de las mayorías, un presidente que cobre las deudas a los ladrones. El único que ha cobrado las deudas a los ladrones se llama Lucio Gutiérrez. Nadie más ha cobrado las deudas a los ladrones. El único que cobró Lucio Gutiérrez. Ustedes recordarán que hubo el atraco bancario, se robaron más de 8.000 millones de dólares los banqueros y el único que recuperó más de 1.000 millones de dólares de la plata robada fue Lucio Gutiérrez. El único que encarceló a 5 banqueros, Lucio Gutiérrez. El único que incautó bienes a los ladrones, a los morosos, a los que no le querían pagar al Estado ecuatoriano, a los que se acostumbraron a sacar millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional y luego no pagar. Hasta que llegó Lucio Gutiérrez y les dijo: señores, ustedes me pagan. Ustedes sacaron plata de la Corporación Financiera Nacional, me pagan. Y si no me pagan, les incauto bienes. Y les incautamos bienes, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero, con Lucio Gutiérrez. Y entonces, pues obviamente la oligarquía se irritó, compró a los generales traidores. Los generales traidores se reunieron con el ingeniero Febres Cordero 3 meses antes del golpe, y ahí fue cuando se complotaron para dar el golpe de Estado. Y una vez que le quitaron el respaldo a Lucio Gutiérrez, enseguida salieron libres los 5 banqueros que estaban presos, les devolvieron todo lo que Lucio Gutiérrez había incautado a los deudores morosos del pueblo ecuatoriano y no se ha vuelto a cobrar $1 más de la plata robada. $1 más no han vuelto a cobrar ecuatorianos. Miren cómo influyen estos cambios, estos golpes dados por la oligarquía ecuatoriana. Por eso les digo una vez más, ecuatorianos, si quieren cambios radicales en el Ecuador, cambios positivos en nuestro país, una alternativa a Lucio Gutiérrez, que es el único que tiene experiencia para gobernar. Pero si no quieren cambios, si quieren que la oligarquía siga dominando y que sigan condonándose deudas, porque ya están nuevamente los mismos que no pagan al Estado ecuatoriano, y ya ganará uno de ellos para condonarse las deudas a los más ricos del país y la factura la pasarán al pueblo ecuatoriano, a la clase media. Si eso quieren, bueno, ¿qué podemos hacer? Será pues decisión del pueblo ecuatoriano. Y por eso no quieren que el pueblo se eduque, y por eso se inventan problemas y se inventan pues obstáculos como aquellos del examen quiero ser bachiller, o esas porcentajes para que la gente se despeche y para decir... ¿Es una promesa suya, Lucio, de que el quiero ser bachiller desaparece en su gobierno en caso de ser elegido? Desaparece eso, quiero ser bachiller, y más bien pues la idea es construir más y más universidades públicas y de calidad para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad, se puedan educar. Y algo más, el objetivo y el propósito y el compromiso es que la educación sea gratuita hasta el 4º nivel. Es decir, las maestrías no costarán absolutamente nada para que la gente de clase media hacia abajo pueda hacer una maestría, y no lo que hoy sucede, que las maestrías se han convertido en un privilegio para la gente que tiene plata, para los ricos, para la oligarquía ecuatoriana. Porque, repito, pues no quieren que el pueblo se eduque, no quieren que el pueblo se prepare. Pero con Lucio Gutiérrez, el pueblo, la clase media hacia abajo, tendrá la primera prioridad en educación, en salud. Vamos a dar créditos al 0% de interés. Vamos a definir dentro del presupuesto general del Estado un presupuesto de por lo menos $1.000 millones
para desde el presupuesto general del Estado alimentarle a la banca pública, al Pero, Banco pero, Nacional. pero usted va a encontrar un país quebrado, no va a encontrar presupuesto, no va a encontrar dinero, va a encontrar deudas. Sí, pero justamente del presupuesto de los ingresos, se calcula que de 25.000 millones que son los ingresos, posiblemente bajen a unos 22.000 millones de dólares. Pero de esos ingresos, lo primero será definir 1.000 millones de dólares para dar estos créditos, porque es del pago de la deuda social que históricamente el Ecuador tiene desde 1830 hasta el día de hoy. Hay que pagar esa deuda social. Y luego, pues, el presupuesto para educación, el presupuesto para salud, en esa prioridad. Luego, el presupuesto para seguridad ciudadana y para los otros ministerios. Pero primero se determina dentro del presupuesto esos 1.000 millones de dólares para, a través de la banca pública, dar créditos al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a ese crédito será presentar el proyecto productivo, que lo hará el propio gobierno con sus técnicos. Y habrá en el banco, pues, varios modelos para agricultura, turismo, pesca, artesanía, etcétera. De tal manera, pues, que el emprendedor, el microempresario, no pierda tiempo ni dinero haciendo el proyecto productivo. Y estos 1.000 millones Gracias, de coronel. dólares... Gracias, coronel. El tiempo es nuestro peor enemigo. Nos hemos pasado 20 minutos. Siempre es interesante conversar con usted. Le agradezco infinitamente. Un gusto escucharle a través de Radio Colosal. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad y un abrazo a los amigos de Ambato, y espero pues a partir del 10 que ya comience la pre-campaña irles a visitar de manera personal. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga. Muy buenos días. Buenos días, el señor coronel Lucio Gutiérrez con nosotros, Colosal.